Eh, Muchísimas gracias al Laboratorio Roche, la Asociación Colombiana de Neurología, por hacer posible todos estos webinars. Estamos realmente en esta era de conectividad bastante cansados de información, pero esta vez vamos a salirnos un poquito del formato y vamos a hablar cosas que no solamente de COVID, a pesar de que voy a hacer una introducción de COVID. Vamos a hablar de datos que tienen que ver con esclerosis múltiple y el área de nutrición. Estos son, perdón, mis conflictos de interés. Este es un webinar patrocinado por Laboratorio Roche, pero todo el material y la conferencia fue hecha y realizada eh, por el autor del webinar y no tiene ninguna revisión de Roche. Ninguno de los conceptos que le voy a dar va a reemplazar las recomendaciones de su especialista. Y por favor, hay algo muy importante ahí sí que tengo que decirles. Yo creo en esto, estudié esto. Y a veces se van a encontrar que cuando usted no vive lo que usted comenta, difícilmente los resultados se dan. Todo lo que les voy a comentar son la experiencia, el entrenamiento que hice en inmunonutrición, y la idea es darle informaciones científicas del por qué creo realmente y fuertemente que el comer sano, el hacer ejercicio, involucra obviamente una parte importante del tratamiento de sus patologías inmunológicas. Entonces voy a hacer una pequeña introducción. Esta gráfica la han visto, es la gráfica, vamos a hablar un poquito del COVID y por qué es importante la nutrición en el COVID. El COVID, ustedes bien saben, es un virus RNA monocadenario que da una respuesta viral. Inicialmente, unos síntomas constitucionales leves, cefalea, dolor de cabeza, tos seca en la gran parte de los pacientes, algo de fiebre y posteriormente en algún grupo de pacientes entre 10 a 15%, desafortunadamente hace una inflamación pulmonar y cerca del 3 a 5% hace una respuesta inflamatoria exagerada que tiene una alta tasa de mortalidad. Para que vean una comparación, antes teníamos picos respiratorios, todos estábamos, digamos, pendientes entre enero, febrero, los picos respiratorios, cerca de abril, en octubre, pero no estábamos pensando tanto en mortalidad. Hoy vemos que necesariamente con el COVID podemos tener casi 10 a 20 veces más la mortalidad que veíamos previamente con un estado gripal, por decir algo. Cuando un paciente se infecta por COVID, hay unas respuestas inmunológicas que suceden. Hay muchos pacientes acá en el webinar, pero también hay bastantes médicos, neurólogos y especialistas. Entonces voy a hacer, digamos, a veces algo de terminología algo técnica. Y necesariamente hay unas células de defensa que nos van a proteger y van a tratar de eliminar ese virus. El 80% logran eliminar el virus con una muy pequeña inflamación pulmonar. Las lesiones que causa el virus son fácilmente solucionables por el organismo. Un pequeño porcentaje de los pacientes que se infectan necesariamente amplifican la respuesta inmunológica y hay un exagerado acúmulo y atracción de células inflamatorias a diferentes tejidos. Y eso es lo que va a generar un estado hiperinflamatorio y a su vez reclutar mucho más proteínas y sustancias vasoactivas que van a lesionar bastantes órganos y que tiene una alta probabilidad de fallecer. Pero una cuestión es importante. ¿Por qué les hablo del COVID? Podemos ver las relaciones de lo que pasó en Wuhan, de lo que pasó en Italia, de lo que nos está diciendo la American Heart Association, la parte americana, y lo que salió un artículo recientemente hace un par de horas, que nos dicen que necesariamente el principal riesgo de mortalidad cuando se infecta por COVID-19, o sea, cuando se presenta COVID, que es la enfermedad, es ser hipertenso, tener diabetes, tener patologías como la diabetes, la enfermedad coronaria y la hipertensión. Y si ustedes se dan cuenta,
¿Qué me está causando la hipertensión, la diabetes y la enfermedad coronaria? El 70% de las comorbilidades de estas enfermedades que les estoy diciendo están directamente relacionadas con la forma en que comen los pacientes. La hipertensión directamente relacionada con el comer. La diabetes igualmente. La enfermedad coronaria también. Entonces, ahí empezamos a ver la importancia de la nutrición. En este gráfico vemos cómo el principal factor de comorbilidad de los pacientes hospitalizados en Estados Unidos es la hipertensión arterial. Pero vemos que 9 de cada 10 pacientes que tienen hospitalización en Estados Unidos tiene por lo menos una comorbilidad, siendo la más frecuente la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la diabetes. Y acá empezamos a ver esto acá en amarillo, donde en los pacientes jóvenes, y especialmente en las personas entre 20 a 40 años, es la obesidad. Algo muy importante, obesidad, como un factor de riesgo para presentar hospitalización por COVID. ¿Y cuál es la causa más frecuente de obesidad? Generalmente malos hábitos de alimentación. Bueno, entonces empezamos a ver eso. Una de las circunstancias importantes es que a veces no nos damos cuenta de los alimentos y las implicaciones que esto tiene. Brasil, hace un par de años, hace muy poco, cambió la clasificación de la cual nosotros vemos los alimentos. Y si ustedes ven mi cursor, vemos como los alimentos no procesados son los que están acá en verde y que su transformación, cuando le agregamos sal, cuando los fritamos o los conservamos, se llaman alimentos ya procesados. Pasamos de un alimento no procesado a un alimento procesado. Y a su vez, tenemos ingredientes procesados como los aceites vegetales, la grasa, los azúcares, la sal, los almidones, que cuando le agregamos aditivos o sufren procedimientos industriales, los convertimos en alimentos ultraprocesados. Para efectos prácticos, los alimentos ultraprocesados y en menor grado los alimentos procesados están relacionados con las 10 principales causas de fallecimiento en el mundo occidental. Hablamos de enfermedad coronaria, hablamos de hipertensión, hablamos de cáncer, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva, hablamos de diabetes, hablamos de enfermedad cerebrovascular. Entonces, creo que acá es algo muy importante. Desafortunadamente, por la ansiedad que está generando nuestra cuarentena en la mayoría de países que estamos acá en Latinoamérica, que estamos, bueno, alguien está haciendo con el lápiz, me raya esto, por favor, que no lo haga. Ya, doctor, ya la elimino. Vale. Pues si quieren hacer algo, no importa, pero me avisan. Una de las cosas importantes es tener en cuenta que esta ansiedad está generando, en vez de comer alimentos no procesados, también pedir una pizza, pedir una Coca-Cola. Es más, muchos de ustedes acá están viendo y escuchando esta conferencia comiendo pizza o tomando una Coca-Cola. Bueno, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, el principio del enfoque de toda enfermedad debe ser el enfoque holístico. Vamos a hablar de ese tema. Tenemos 4 pacientes acá. Todas estas caras de los pacientes son generadas por computador. A pesar de que les puede parecer, digamos, que yo conozco a esa persona, no existe ninguna de ellas. Es un ejemplo, los traigo a colación, porque para hacer este programa de caras, se hace con un programa donde el tema fue pacientes latinoamericanos o fenotipos latinoamericanos. Por eso se van a hacer representados las diferentes personas que estamos acá presentes en LATAM. Entonces tenemos 4 personas, pacientes diferentes, con diferentes edades, diferentes tiempos de enfermedad, diferentes motivos de consulta al neurólogo, diferentes grados de discapacidad y diferentes actividades en la resonancia. Esto es el día a día. Llegan 4 pacientes en la mañana, todos con una historia diferente.
Y según los grados que nosotros podemos manejar y tratar de predecir, que no son exactos, pero que nos orientan, podemos decir que hay algunos pacientes que tienen factores de mal o peor pronóstico. Esto es como cuando ustedes tienen una hija adolescente y de pronto los llega a recoger para irse, bueno, en la época pre-COVID, a irse a una fiesta y el muchacho pues llega, no sé, en unas pintas de vestimenta, con una moto y que tiene 30 años a llevarse a su chica adolescente. Yo creo que son índices de mal pronóstico. Entonces son como que usted dice, verá, esta cosa como que no me cuadra. Así en neurología y la parte médica, tenemos conceptos cuando valoramos un paciente y empezamos a mirar si tiene buen o mal pronóstico. Pero una de las cosas que nunca preguntamos, la mayoría de médicos, los pacientes que me conocen y que van a mi consulta, saben que yo soy muy incisivo en esta parte, es qué calidad de dieta tienen. Y venga, les cuento. Estudios de análisis de cuestionarios de alimentación en las dietas occidentales y cada vez más en las dietas orientales son dietas de mala calidad. ¿Pero qué tiene que ver eso? Ahorita lo vamos a ver. Empezamos a ver, wow, ¿eso puede generar algún riesgo? No lo sé. No me lo imaginaba, por decir algo, la mayoría de pacientes. ¿Qué tiene que ver la comida? Nunca me han mencionado que la comida puede ser un riesgo en esclerosis múltiple. Y acá empezamos a mirar el peso. Algunas, como Antonia, están en bajo peso, algunos están en sobrepeso y algunos pueden estar ya en obesidad grado 1. Los niveles de vitamina D, que muchos pacientes dirán, ¿pero por qué me piden esto? Todos, hoy por hoy, en una gran cantidad y ahora más que estamos encerrados, podemos tener los niveles de vitamina D3. ¿Y por qué tiene eso importancia? Venga, les cuento una cosa con la vitamina D. Hoy por hoy, los análisis de vitamina D nos dicen que entre 20 a 50 nanogramos es normal. Esto les voy a hacer como una analogía. ¿Se acuerdan hace 2 décadas? No mentiras, mucho más. Cuando las personas acá que están rayando entre los 45 y 55, 60 años, se sitúan cuando eran adolescentes, cuando estaban en el colegio. La hora de acostarse era cerca de las 8, máximo 9, muy difícilmente 10 de la noche. Hoy por hoy la mayoría de adolescentes, de chicos inclusive de 10, 12 años, el tiempo de acostarse es 10 de la noche. Cuando nosotros cuando éramos chicos era cerca de las 8 de la noche. ¿Se acuerdan de Topollillo diciendo que ya era hora de acostarse? Entonces, ¿cómo ha cambiado la hora normal de dormirse? Así ha pasado con la vitamina D. Hoy consideramos normales entre 20 y 50 cuando nuestros antecesores manejaban 120. Pero si usted tiene ese nivel y se lo lleva a la mayoría de médicos, le van a decir que está intoxicado, porque los niveles a hoy consideramos de 20 a 50 nanogramos algo normal. Este es el gráfico que les quería mostrar de cómo la evolución ha llevado que realicemos cambios inclusive en las mediciones de las cosas, considerando normales hoy valores que hace un par de décadas eran consideradas realmente subóptimos. ¿Y cuál es el punto acá? Que todos los estudios que han demostrado que el nivel óptimo de vitamina D para que funcione en las enfermedades tipo esclerosis múltiple está entre 70 y 80 nanogramos por mililitro. Cuando tenemos ese valor, muchos de los médicos consideran que si se tiene 70-80 puede estar intoxicado o puede estar sobredosificado. Cuando vemos que los estudios son los que demuestran que ahí es donde puede tener una importancia inmunológica para inmunomodular el sistema inmunológico y que no sea agresivo. Cuando uno le pregunta a los pacientes cuál es la ingesta de sal, hoy eso es un hecho que también ha cambiado. Cuando estábamos muy jóvenes, el consumo de sal de nosotros era escaso. La mayoría de platos eran bajos de sal. No consumíamos alimentos casi procesados, menos ultraprocesados. Hoy por hoy, la necesidad del cuerpo humano, de la mayoría de seres vivos, es menos de un cuarto
de la cucharadita de té que ustedes utilizan, esa pequeñita, menos de un cuarto es lo que requiere el cuerpo humano en el día. Que los alimentos a su vez tienen sal. Entonces, todo ese exceso de sal es lo que está llevando a tener muchas enfermedades, entre ellas principalmente la hipertensión. Pero algo muy importante. La mayoría de personas, cuando uno les pregunta la sal, dicen, no, pero yo nunca le coloco sal a la comida. La mayoría de sal, el 70%, 3 de cada 4 ingresos de sal en el cuerpo vienen de alimentos envasados. Todo lo que se envase, todo lo que tenga paquete, tiene sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es lo más barato para preservar. Los preparados, todo lo que se cocine en microondas, lo que guardamos en alimentos que tengamos que abrir, que viene del supermercado. Y lo del restaurante, bueno, en la época pre-COVID, ahora pues en la época post-COVID, no sé. Otra circunstancia son los ácidos grasos de cadena corta. Es un nombre que ustedes de pronto no han escuchado. Pues resulta que todos estos carbohidratos, toda esta fibra, toda esa cáscara de las frutas que consumimos, de las verduras, tienen y generan en el intestino ácidos grasos de cadena corta, que son los que nos alimentan y generan procesos antiinflamatorios. Resulta y pasa que todo lo procesado y principalmente ultraprocesado me está llevando a disminuir los ácidos grasos de cadena corta y hacer un cambio totalmente diferente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Pero ¿qué tiene que ver alimentarse con el sistema inmunológico? ¿Y qué tiene que ver con mi respuesta para la gripa, mi respuesta ante los virus? Vamos a hablar un poquito del tema. Los que no están familiarizados con estadística, un árbol, un forest plot, es un análisis de varios estudios y nos va a mirar dónde se sitúan los resultados hacia el análisis de o es un control o es una acción que no es válida o no es terapéutica o no tiene un efecto, a lo que estamos valorando, un punto, un análisis, si tiene una tendencia a ser positivo ese estudio. Y vemos en este forest plot de ensayos controlados sobre la ingesta de frutas y verduras. Este es un webinar que debería estar patrocinado por frutas y verduras. Es así. Una de las circunstancias es la proteína C reactiva, un reactante de fase inflamatoria producida en el hígado, que todos los procesos inflamatorios lo elevan, pero resulta y pasa que los pacientes que viven consumiendo alimentos ultraprocesados, la PCR está elevada, sin tener infección. Y sabemos que la PCR elevada en los pacientes con riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tiene peor pronóstico y mayor mortalidad. No es una buena época para infartarse y ir a urgencias. Estamos llenos de COVID en el sistema de urgencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que la mayoría de estos estudios dan una tendencia, si ven el cursor, a que las intervenciones de consumir más fruta y verdura tienen más tendencia positiva a disminuir esa proteína C reactiva, a disminuir esos marcadores inflamatorios. Y a su vez el TNF, que es una proteína vasoactiva generada en procesos inflamatorios y también de lesiones en los vasos sanguíneos, también tiene una tendencia a que la intervención los disminuye. Y esto también lo podemos ver al revés. Más comida chatarra, más comida que no sea buena, con altos índices de grasa, de ácidos grasos, pues me va a elevar obviamente más proteína C reactiva, más niveles circulantes de TNF. Entonces vemos que las intervenciones de frutas y verduras en los biomarcadores inflamatorios tienden a generar efectos positivos y de disminución de esos marcadores. Y eso es bueno. A su vez también vemos que las poblaciones de células que tienen tendencia a ser más antiinflamatorias tienden a tener más impacto consumiendo frutas y verduras. Es algo importante que ver. Entonces mira la relación entre consumir sano y algo inmunológico en los vasos sanguíneos. En este estudio que se hizo con un coxsackie de una cepa benigna,
en un modelo murino, modelo de ratón, donde se vio que en este Coxsackie, que no es patógeno, no genera patología, con un ratoncito que tiene una dieta adecuada y una dieta con selenio, este virus no generó mayor cosa. Pero en el modelo animal donde la dieta se llevaba a tener un déficit de selenio, este mismo virus generaba patología cardíaca. Con esto no estoy diciendo que hay que salir a tomar selenio, no, con una dieta balanceada se tiene más que selenio suficiente. Estoy hablando es que los procesos inmunológicos tienen que ver mucho con micronutrientes. Y no necesariamente tenemos que buscar micronutrientes consumiendo cuánto frasco hay de vitaminas. 0. Todo esto se logra consumiendo frutas, verduras, legumbres, granos, todos los días. Pero cuando uno ve la dieta occidental, donde desayunan huevos, un jugo de naranja artificial, una arepa, al medio, entre el almuerzo se comen unas galletas con un jugo artificial. Al almuerzo, un pollo con no sé, con papas a la francesa y una Coca-Cola. Y en la noche, de pronto, un sándwich de jamón y queso. Cuando uno mira la cantidad de fibra, la cantidad de micronutrientes, de antioxidantes, es mínima. A eso me refiero principalmente. Y vemos acá cómo en este modelo animal murino, en otra publicación, los ratoncitos obesos tenían respuesta inflamatoria mayor a los virus, o sea, eran menos favorables a que eliminaran, que aclararan las viremias. O sea, ser gordo en este modelo murino llevaba a que aclarara menos los virus. ¿No les suena algo con el COVID también? Que entre más gordito, peor. Bueno, para eso tiene muchas aristas. No es el hecho de ser gordo. Es el hecho de toda la disfunción que genera estos pacientes que llegaron a esa obesidad posiblemente por su forma de comer y la falta de ejercicio. Bueno. Pero también tengo que decirles que en este estudio vemos cómo los pacientes que tenían déficit de vitaminas, unos pacientes que tenían déficit y otros que no tenían, la respuesta a la vacunación de la influenza no hubo cambios. Eso es como para tenerlo en cuenta. Bueno, varias cosas para estos rayones que hay en la pantalla. Todas las charlas que yo realizo, todas son grabadas. Todas el sábado las coloco en el Facebook Live y publicidad política pagada. Me disculpa Yasmín por esto. El sábado vamos a tener esta misma charla comentada en el Facebook y a las 3 de la tarde vamos a tener un Facebook Live donde está invitada una doctora, 3 neurólogos y también una doctora de nutrición, y entre los 4, y conmigo que los voy a hacer de anfitrión, vamos a hablar de nutrición y esclerosis múltiple, de nutrición y neuromielitis óptica. Entonces, todas estas gráficas y toda esta conferencia la pueden tener ustedes en el blog y en el Facebook. Bueno, hablemos un poquito de la microbiota. La microbiota se refiere a todos estos microorganismos simbióticos, las arqueas, las bacterias, los virus, los hongos, presentes en el intestino. Para efectos prácticos, tenemos más de estos entes que células del propio organismo. Nosotros somos una simbiosis entre un cuerpo humano y millones de microorganismos en el intestino. Entonces yo les hago una pregunta. La forma en que usted alimente esa flora es la forma en que usted va a vivir. Si usted la alimenta bien, si usted tiene un zoológico donde tiene puros animales herbívoros y le da carne, pues algunos que coman carne pues sobreviven. Y a su vez, si solamente tiene un zoológico y empieza a darles verduras, pues sobreviven los herbívoros. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nacemos relativamente en el intestino estéril. Y en los primeros segundos se va contaminando y posteriormente va cambiando la flora. La flora le impactamos con la forma de comer. ¿Y para qué es importante esa microbiota? Ejerce funciones de fermentar los carbohidratos. ¿Se acuerdan de esos ácidos grasos de cadena corta?
producen y sintetizan vitaminas que son necesarias. Todo el mundo dice, que tengo que comer carne porque si no, ¿dónde saco la B12? Pues malo, nadie produce B12, ni los animales que se comen producen B12. A los animalitos antes pastaban y las bacterias que hay en el suelo, en el intestino del animal, producían la B12. Posteriormente se fijaba la carne y los que son carnívoros se la comen. Pero necesariamente ninguno de nosotros produce B12. Solo producen las bacterias del intestino que son mínimas, las de nosotros, máximo que ahorita lavamos todo. Bueno, previamente también lo lavamos. La microbiota nos protege de patógenos externos. Las infecciones entran por el tracto gastrointestinal, entran por las mucosas. El COVID no es la excepción. Y necesariamente entre mejor microbiota, mucho mejor. No sé, y qué pena, pues acá estamos puros adultos, voy a hablar un poco harto, no sé los que están comiendo en este momento. Pero si han tenido la oportunidad de estar un tiempo pequeño, puede ser una semana, un par de días, en otro país, ustedes notan cerca de un par de días, cuando cambian su alimentación, que la materia fecal cambia. Los que consumíamos carne, ya no consumimos, cambia totalmente, consistencia, olor. Si usted viaja a otros países con dietas totalmente diferentes, con incrementos posiblemente de carnes o de otras cuestiones, cambia totalmente el olor, la consistencia y la forma de la deposición, porque usted está cambiando en parte la microbiota. Bueno, hay tres formas y uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene el intestino? Pues vamos a hablar un poquito. El intestino se comunica con el cerebro. Y dice, ¿qué es eso? Antes uno le decía como una forma despectiva a la persona, mire, es que está pensando con la cola. No, venga, le cuento. El intestino se comunica con el cerebro. En varias formas. A través del sistema gastrointestinal hay producción de neurotransmisores que a través de sistemas como el nervio vago, el sistema simpático, pueden llegar al sistema nervioso central. A su vez, genera sustancias vasoactivas que a través del hipotálamo puede generar neurotransmisores en el sistema nervioso y neuropéptidos y neurohormonas en el sistema nervioso central. Pero a su vez también genera aminas vasoactivas que me estimulan el sistema inmunológico que puede llegar al sistema nervioso central. ¿Ve? Muy interesante. Y vemos cómo los alimentos me pueden mantener una flora intestinal adecuada, pero también otros alimentos no me hacen que las cosas funcionen. Entonces, aquí tengo una pregunta y quisiera ver que Yasmín me ayude. Quisiera saber, con todas las personas que están acá con enfermedades inmunológicas, que se aplican, por ejemplo, ocrelizumab, rituximab, que se aplica, que toman fingolimod, natalizumab, interferones, copaxone, azatoprina, toman medicamentos inmunosupresores, corticoides. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, y quiero que voten sí, creen y consideran que sus medicamentos que se están aplicando, tomando o infundiendo funcionan netamente en el cerebro, en la sangre, así en esto más? O sea, por ejemplo, un fingolimod me lo tomo, funciona netamente en la sangre, un interferón funciona netamente. Voten, por favor. Yo quiero verlos en el chat, voy a tratar de mirar el chat en otro computador. Diciendo porque... que no, la mayoría, una persona dice que sí, otra que sí. Bueno, la mayoría dice que no. Voy a cambiarlos. ¿Quiénes de ustedes creen que lo que sus neurólogos, médicos, internistas, reumatólogos le han mandado para su enfermedad inmunológica funciona en el intestino? Si es una enfermedad, no sé, del cerebro, de los nervios. ¿Quiénes de ustedes consideran? A ver cuántos más o menos votan diciendo que consideran. La mayoría dice que sí, de acuerdo 100%, sí. Algunos no, hay algunos que no. Pero la mayoría está diciendo que sí, doctor. Bueno, pues realmente de pronto me vieron esta charla, yo esta charla la hice, bueno, no es la misma, la hice en agosto en otro escenario, pero muy bien, porque es una cosa que no lo teníamos claro. Yo como neurólogo y hice inmunonutrición, no lo tenía tan claro. Hasta hace 2 años como que entendí esa parte.
Y yo creo que muchos de sus médicos y de nosotros mismos no teníamos ni idea. Entonces vamos a mirar esto. Cuando estamos sanos, realmente la permeabilidad intestinal está perfecta. Todo lo que comemos, el sistema de las bacterias, los vasopéptidos, todo está bien. Y no hay una comunicación mala entre el intestino, el sistema inmunológico y el cerebro. Pero cuando desafortunadamente hay filtración, permeabilidad de la membrana intestinal, pues penetran estas sustancias, se activan las células y pueden haber activación en el cerebro, como puede activación en otras partes. En esta analogía, hace poquito escuchaba a un médico especialista en otro tema y hablando que no le gustaban mucho las gráficas y hablando más que de COVID, yo pienso que las gráficas son importantes para enseñar, son importantes a pesar de que no dicen todo. Pero acuérdense que como médico, como profesional de la salud, como paciente, si a mí me explican con gráficas puedo entender un poquito más. Y a medida que las permeabilidades, las uniones que tenemos en el intestino se abran, permiten que sustancias entren al organismo. Es como si tuviéramos la piel. Si yo coloco una gota acá, no me va a arder. Pero si yo tengo acá lesión de la piel, me coloco la gota, me va a arder. Y eso es lo que pasa en el intestino. ¿Y qué me permeabiliza el intestino? La alimentación. Y los procesos, obviamente, inmunológicos del intestino. Por ejemplo, la colitis autoinmune, la enfermedad, la colitis inflamatoria, el Crohn. Eso es otro cuento, es otra enfermedad. Entonces, vemos que cuando esa permeabilidad se produce, muchos de esos ácidos grasos ya dejan de producirse. Se activan las células inmunológicas, entre ellos los linfocitos, que se van a activar y van a entrar a la sangre. Y si estas células son autorreactivas y tienen la capacidad en el paciente con susceptibilidad genética, acuérdense que todas estas enfermedades uno nace en una susceptibilidad y posiblemente encuentra algo que activa sus células, empiezan a producir sustancias que pueden migrar al sistema nervioso central y favorecer la enfermedad autoinmune. Entonces, en los modelos animales se ha comprobado que las enfermedades autoinmunes en su gran mayoría nacen y parte de esa activación que sucede en el intestino. Wow, eso es un tema que viene desde hace poco. Y este estudio de Camarada-Lemarroy, publicado en Brain, Brain es una revista indexada excelente, pues nos está diciendo, wow, como que yo no lo tenía en cuenta. Pero necesariamente, si yo consumo comida chatarra, estoy disminuyendo los ácidos grasos de cadena corta, estoy disminuyendo la capacidad de que el intestino se mantenga impermeable y se mantenga en buen estado. Si yo consumo fibra, fruta, verduras, estoy alimentando bien el intestino. A la medida que yo consuma grasa, sal y alimentos ultraprocesados y procesados en menor forma, wow, estoy afectando la permeabilidad intestinal. Y puede ser que no me pase nada, como puede ser que si tengo la susceptibilidad genética, puede pasar cosas desagradables. Entonces, vemos que este es el panorama de los pacientes con esclerosis múltiple desde hace casi 3 décadas. Antes teníamos muy pocos medicamentos. En el 2010, wow, acá hubo como la explosión. Y miren, en los últimos 5 años, la gran cantidad de medicamentos nuevos que tenemos. Todos con diferentes mecanismos de acción. Interesante, ¿no? Pero la pregunta que les hice la vez pasada, hace poco. ¿Dónde funcionan? Todos esos son medicamentos inmunológicos. Si uno ve los insertos de todos esos medicamentos, mis compañeros, colegas, los neurólogos, los médicos, o como paciente, lo primero es uno, oiga, me mandaron esto, me recetaron esto, oiga, yo voy a ver de qué se trata. Y yo veo el inserto, jamás me menciona el intestino. Bueno, pues, Camarada-Lemarroy publica en Brain que mire que el efecto antimicrobiano lo tienen algunos medicamentos como la teritronomida, 5-dimetil. Algunos medicamentos me incrementan la capacidad de moco que me protege de estas células intestinales. Otros medicamentos me mantienen las uniones del intestino para que no sean permeables. Y otros
hacen que esta permeabilidad sea mucho más estricta. Si ustedes se dan cuenta, wow, nuestros medicamentos que tomamos, nos inyectamos o nos infundimos, me están actuando en el intestino también. No le estoy diciendo que lo otro no existe, que sea falso, no. Estoy hablando de diferente. Todo esto es un compendio. Si yo me aplico y me tomo algo, pues funciona en muchas partes del organismo. Pero es bien interesante tener esto en cuenta, porque a veces los pacientes les diagnosticamos una enfermedad, les decimos que tienen que tomar, aplicarse o infundirse, y lo primero es que quiere es potenciar el sistema inmunológico. Y lo primero que nos dicen es, doctor, ¿qué hago para subir las defensas? Y uno, no sube las defensas lo están atacando. Lo que queremos es modular. Y siempre es a buscar la cura mágica, el medicamento que sea mágico y que yo me lo tome. Cuando necesariamente lo que tienen que hacer es salir a hacer ejercicio, a comer bien, a comer sano, y ayudarle, que con eso, ayudarle el medicamento que le está formulando su médico tratante. Entonces, a veces es más lo que requiere hacer el paciente que ir a comprar algo mágico. Es algo bien importante. La cura muchas veces, y la parte de la cura y del tratamiento está en nosotros mismos. Y también, a su vez, qué pena, pues yo trato de nunca ponerle la responsabilidad al paciente en muchas cosas. También la causa de estar ahí, en parte, se debe al estilo de vida que llevaban. Es muy importante eso. Porque, venga, les cuento, hay unos estudios bien bonitos donde se habla que si yo mantengo la permeabilidad intestinal en los modelos animales de enfermedad de desmielinización experimental, si yo mantengo la permeabilidad y yo inyecto sustancias para generar la enfermedad, no se produce muy poca. Pero muy importante, una vez que se produzca y yo haga cambios, no van a ser igualmente útiles, porque esto genera unas cascadas que ya son muy difíciles de controlar. Por eso es esa frase célebre que es preferible prevenir que curar, sí, preferible totalmente. Entonces, ¿qué factores de riesgo tienen los pacientes de esclerosis múltiple? Ya vimos quiénes se están complicando más con COVID-19. Pacientes de edad, es el principal factor de riesgo. Ser mayor de 50 años la llevamos, pero los que más son los pacientes mayores de 65 a 70 años. ¿Cuál es el segundo factor? Hipertenso, diabetes, enfermedad coronaria, obesidad. Y vemos que, pues la edad no podemos hacer muchas cosas, pero necesariamente para el resto, la alimentación es básica. Entonces, ¿qué factores de riesgo conocemos? Y les voy a hacer una pregunta. Pueden contestar sí o no. El aumento de depósitos, es una palabra bonita, más grasa, el gordito en la barriga, expresada como índice de masa corporal, y el aumento de lípidos séricos influye en la inflamación del líquido cefalorraquídeo, esa famosa punción lumbar que sacamos líquido, y la gravedad de la enfermedad. ¿Quiénes están de acuerdo que entre más me engorde, me va peor? Y otros dicen, no, ¿qué importa? Si yo soy gordito o me engordo, no importa para nada. ¿Cómo está la votación ahí? Acá estamos viendo que sí afecta, como No le escucho muy bien, Yasmín. Ay, doctor, perdón, ¿ya mejor? Sí, Doctor, ¿me escuchas? sí, señora. Dice que sí, de acuerdo, que comer grasas afecta muchísimo, afecta mi movilidad, dice una persona. Ajá. De acuerdo, sí, casi que hay un consenso del sí. Vale. Entonces, la mayoría, pero muchas cosas vienen porque por instinto lo pensamos. Pero pongámosle que tenga sustento científico. Vemos cómo los pacientes con sobrepeso y los pacientes con obesidad, la escala de discapacidad es más alta. Eso lo sabíamos y lo sabemos. Pero algo muy importante. En este estudio de 140 pacientes, publicado relativamente reciente, el análisis de líquido cefalorraquídeo encontró que fue estadísticamente significativo la documentación de leptina. Esa leptina que ustedes han escuchado a veces, es que es una proteína que
está presente, que es una adipocitocina. Lo que hace la adipocina es generar que ese adipocito se estimule, se replique, se aumente de tamaño. No necesariamente los adipocitos se multiplican en el sentido que hay más adipocitos, simplemente que se aumenta de tamaño, pero para aumentarse requiere unas estimulaciones. Pero lo más importante es que esta proteína genera inflamación, o sea, recluta inflamación. O sea, tener más gorditos, es estar más inflamado. Pasa que algunos lo regulan o más. Y necesariamente la obesidad me aumenta la inflamación cerebral documentada en tener más leptina en el sistema nervioso central. Y la leptina en el sistema nervioso central también va a los núcleos de saciedad y te dice, oye, no estás saciado, come un poquito más. ¿Cuántas veces nos ha pasado que después de consumir, y le digo pues los que estamos acá en Colombia, pero en los demás países tienen platos típicamente autóctonos que son abundantes? Aquí puede ser abundante, por ejemplo, una bandeja paisa. Una bandeja paisa que pues, tiene una gran cantidad de carbohidratos, y desde hace casi 2 décadas le han ingresado gran cantidad de grasa y sal y proteína animal, que antes no la tenía la famosa bandeja, bueno, se me escapa el nombre en ese momento. Y el consumir eso, después de consumir, no sé, casi, no sé, casi un kilo de comida, se le pregunta, ¿quieres un postre? Y muchas personas dicen, sí. A pesar de que el estómago está lleno y está distendido, y hay señales hacia su cerebro diciéndole, no coma más, está saciado, el paciente dice, yo como que le hago campito a un postre. En parte esa respuesta está en la leptina, o sea, son proteínas que incluso hacen cambios en el sistema nervioso central, porque la mayoría de animales, digo animales, nosotros como siendo evolución y siendo mamíferos, en un contexto dado, cuando están saciados, paran y dicen ya no más. El ser humano con el frontal dice, no, qué pena, yo como un poquito más. La leptina es una de las encargadas de eso. Entonces, y la leptina también me influye en la inflamación cerebral en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, ¿ustedes creen que estar gordito, la obesidad, y créanme que esto no quiero ser despectivo para nada, quiero dar esa información científica, y me disculpan si alguien se siente, digamos, señalado, pero esta no es la idea, me disculpan necesariamente. La obesidad en niños puede creer, ustedes tienen datos, que afecta la respuesta, por ejemplo, al interferón o al copaxone. Quiero que respondan solamente los que consideran si sí afecta o no afecta. ¿Cómo estamos ahí, Yasmín, en esa? Listo, doctor. Acá arrancamos. ¿Sí me escucha bien, doctor? Sí. No, yo estoy viendo esa a través de otro computador porque acá la pantalla la tengo totalmente bloqueada, entonces Listo, no sí. puedo ver las respuestas. Si afecta, las cosas, sí. Y en ese Porque pues, con esa información que les doy, yo pensaría, wow, pues sí. Pues mira, y qué pena acá, voy a empezar a colocar ciertas referencias visuales de las revistas. Cuando uno da estas charlas, o cuando uno habla con los colegas, muchos de nuestros colegas nos comentan como que esta información fuera, y con todo respeto, de Cosmopolitan, de revistas que no tienen impacto científico. Y yo les voy a dar esa información de revistas indexadas top, donde no cualquiera llega a publicar allá. Entonces es como para tenerlo en cuenta y por eso empiezo a colocar, digamos, la figura o el logo de las revistas. 453 pacientes con esclerosis múltiple RR pediátrica. Se le hizo seguimiento en los 6 meses posteriores y se vio que los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor tenían 2 veces más recaídas que los que tenían índice de masa corporal normal. Y estos pacientes que tenían índice de masa corporal mayor, casi el 60% fallaron a los tratamientos de primera línea. ¡Wow! No estoy diciendo
que tener obesidad es sinónimo a fallar o sinónimo a no responder. Porque ser obeso puede tener miles de cosas. Puede ser que no hace ejercicio, puede ser que esté más limitado, puede ser que coma más algunas cosas que pueden tener influencia o no. O sea, la obesidad puede ser un epifenómeno netamente y no ser la causa. Pero llama la atención que entre más índice de masa corporal, menos respuesta y más posibilidades de falla. Y a su vez, en este estudio recientemente publicado, se ve cómo los pacientes con obesidad, que tenían un índice de masa corporal mayor, tenía la modulación de ceraminas, que son más que todo proinflamatorias y causan metilación del DNA. Wow, ya estamos hablando de procesos que pueden influir en la activación de enfermedades como enfermedad coronaria, como cáncer. Entonces, ahí estamos teniendo varias cositas. Ahora bien, ¿la ingesta calórica contribuye a las recaídas? O sea, el chico menor de 18 años que come más comparado con el que come menos, y hablando de porcentaje de ingreso y calorías al día, 11 centros de pediatría en Estados Unidos, 219 pacientes, documentaron, y quiero que vean acá. En esta gráfica que está a su izquierda, a su izquierda viéndolo de frente, vemos aquí hacia abajo cómo los pacientes que consumían mucho más verduras tenían menos índice de recaídas. Y perdón, esto es al revés. Upper limit, esto es de grasa. Si acá es primera recaída, los que consumían más grasa tenían incremento de mayor recaídas, y acá los que consumían más verduras tenían mucho menos recaídas. Era una relación inversa. Más grasa, más recaídas, más verduras, menos recaídas. Algo interesante que ver, y es un estudio grande, 219 pacientes pediátricos. Hablemos ahora de la vitamina D. La vitamina D, hoy por hoy, necesitamos tomarla. Si tenemos una enfermedad autoinmune, mi recomendación, hoy que estamos en cuarentena, tómela. Pero bueno, hay que saber también tomarla. Vamos a mirar un poquito el detalle de eso. Sabemos que la vitamina D está relacionada con esclerosis múltiple. Lo que sabemos hoy por hoy es que los niveles bajos de vitamina D generan una expresión de más deterioro y mayor discapacidad en esclerosis múltiple. Pero lo que no se ha comprobado, porque esta no es una enfermedad por déficit, es que dar altas dosis de vitamina D me genere mejor pronóstico de esclerosis múltiple. Al ser una enfermedad inmunológica, no necesariamente llenarlo de vitamina D me va a favorecer que el paciente se mejore. Pero es parte. Es como decir, si yo tengo esclerosis múltiple, hago ejercicio, ¿me voy a curar? No. Si como sano, ¿me voy a curar? No. Pero si yo como sano, hago ejercicio, me aplico, me tomo, me infundo el medicamento con juicio, tomo vitamina D, estoy poniendo todas las posibilidades para hacer que mi enfermedad tenga mejor pronóstico, pero hay cosas que todavía no podemos porque no tenemos la curación. Ese es el punto. La vitamina D es importante, y lo que se ve es que mantener los niveles bajos favorece que el pronóstico no sea bueno. Entonces hay que tomar vitamina D, pero no necesariamente significa que si la tomo me vaya a ir bien, pero va mejor que si no la tomo. Vemos que si yo tengo niveles mayores de 40 nanogramos por decilitro, el riesgo disminuye. Y esto va para los hijos o hijas de pacientes con enfermedades desminimizantes, donde los pacientes ya con una enfermedad desminimizante deben procurar dar ejemplo a sus pacientes, a su familia, para que tengan buenos hábitos. Si yo doy buen ejemplo, los hijos que tienen riesgo, que es muy bajo, pues tienen menos riesgo de padecer la enfermedad que está teniendo los padres. Entonces, lo que sí se ha visto también es que tener buenos niveles de vitamina D disminuye las probabilidades de recaídas. Bueno. Una de las cuestiones es cuánto tomar. Generalmente, hoy por hoy, les decimos a los pacientes tomar 5.000 unidades al día y tomar el sol entre 20 a 30 minutos en horarios de índice UV. Nosotros estamos en Latinoamérica, estamos privilegiados por el sol,
pero necesariamente por todos los problemas que tenemos de la capa de ozono y el índice UV mayor de test que favorece cáncer, necesariamente la toma del sol debe ser en horarios con índice de UV menor de 3. Y a eso le sugiero es entrar a su teléfono inteligente, ir al app del clima y siempre uno ve el app del clima en qué temperatura está, si hay precipitación. Hazle un extra a esa pantalla y van a ver que está el índice UV. La idea es asolearse con índices UV menores de 3. Aquí en Bogotá y acá en la parte céntrica de Latinoamérica, en la línea del Ecuador, generalmente entre las 6 y 8 y media de la mañana y de 4 a 5 de la tarde es donde tenemos índices UV menores de 3. Lo que favorece a que se coloque bloqueador en la cara y trate de exponer la mayor parte del cuerpo, por lo menos 20 a 30 minutos, para adquirir una gran cantidad de vitamina D. Eso es algo importante que tener. Hablemos un poquito de la sal, de todos esos factores. La sal, una de las cosas, y les voy a dar pura información de controvertida. La mayoría de estudios en humanos, cuando hacemos estudios de nutrición, de alimentación, de patrones alimenticios, hacemos eso a través de cuestionarios, de escalas. Eso es muy difícil. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué desayunaron esta mañana? Muchos se acuerdan. Si yo les digo, oiga, ¿qué están comiendo desde hace 2 semanas con este encierro? Uno dice, más o menos me acuerdo. Pero si les digo, oiga, ¿cómo era su patrón de alimentación en enero? De pronto ya me empieza a fallar. Y si les pregunto, hace un año, a mitad de año, ¿cómo era su patrón nutricional? Y uno dice, uy, no me acuerdo muy bien. Entonces, a veces los problemas de los análisis de seguimiento nutricional en pacientes es complejo. Por eso quiero. Pero en modelos animales tenemos la documentación que la sal me estimula factores y proteínas que son proinflamatorias. Punto. O sea, en modelos animales yo puedo tenerlo. En modelos murinos yo tengo un animalito alimentado de tal forma, otro de tal forma y analizo y es claro que la sal hace daño. Pero en los estudios que se han realizado en pacientes con esclerosis múltiple, no, la información es bastante contraria. O sea, no es clara. Entonces, estos son los estudios que les iba a mostrar, donde necesariamente la sal no me impactó como efecto deleterio. Y eso es importante porque es que la sal no es el origen de muchas cosas. Pero lo que sí es claro en la American Heart Association es que el consumo de sal me eleva los factores como hipertensión, como daño endotelial, como enfermedad coronaria y de enfermedad cerebrovascular. Punto. Lo que sí es claro es que si yo tengo esclerosis múltiple o neuromielitis y le agrego hipertensión, no me va a restar, me va a sumar más daño en el cerebro. Entonces, buen negocio, bájele la sal y evite comorbilidades en la enfermedad. Y hoy por hoy, bájele la sal, hombre. Yo creo que la hipertensión le juega un papel muy importante en el COVID. Yo creo que, pues, a controlarse la hipertensión. Hay otro factor, que es un factor de riesgo, que es el índice inflamatorio de la dieta. Esta es una forma de poder ver y analizar la capacidad inflamatoria que tienen los diferentes elementos de la alimentación, de los anexos, de todo lo que se le coloca a los alimentos y que pueden estar relacionados o no con incrementar factores inflamatorios. Y vemos que los individuos con esclerosis múltiple que tenían dietas más proinflamatorias, que vivían comiendo Kellogg's, vivían comiendo salchichas, hamburguesas, perros, papas fritas, papas a la francesa, tenían peores escalas de discapacidad, estaban más discapacitados, estaban más gordos y estaban relacionados a tener enfermedades más progresivas. No estoy diciendo que sea directamente proporcional, pero de algo se debe influir. Ahora bien, siempre uno debe preguntarse, ¿el estilo de vida que llevas, junto con la inmunosupresión que llevas, crees que le está ayudando a su enfermedad para vivir más? Muchas personas se contestan y nos contestan, ay doctor, algo hay que morirse, ¿vale? Pero a morirse va a ser un largo trecho de enfermedad coronaria, de diabetes, de daño renal, que pues
Si nos muriéramos de un día para otro, pues vale. Pero esto es un proceso degenerativo. Entonces, tener eso presente. Vamos a hablar ya de estudios puntuales en nutrición. Ya vimos los factores de riesgo. Entonces, capacidad antioxidante que tienen los pacientes de esclerosis múltiple. Se ha visto, y en análisis de pacientes con esclerosis múltiple, cómo entre más severa sea la enfermedad, menos capacidad antioxidante tiene. Y en otro estudio publicado en Nutrition, los pacientes tenían menos niveles de cobre y zinc. Ahora bien, no estoy diciendo que con esto salgan a tomar zinc, cobre, glutatión, coenzima Q0. Una alimentación sana, frutas, verduras, legumbres, te dan estos elementos sin necesidad de recurrir a la toma, a la cápsula, a la pepita, a las gotas. No. La naturaleza, aquí esta foto que dan de frutas, verduras, legumbres, es lo que usted necesita. Usted no necesita suplementos. Usted lo que necesita es comer esto. Los estudios han demostrado que los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desminimizantes consumen menos antioxidantes que las recomendaciones normales. Hombre, por Dios, dejemos de pensar en cosas mágicas de tomar una pepa mágica de manganeso o lo que sea, a comer frutas, verduras y legumbres. Ese es el punto. Bueno, cuando alguien nos pregunta, vale, pero es que todos esos estudios son como medio de Cosmopolitan, medio de revistas, no. Cuando veo, hay revisiones sistemáticas publicadas en revistas indexadas, donde necesariamente nos está diciendo que la alimentación es básica. Lo que pasa es que es difícil a veces tener un estudio que me demuestre a ciencia cierta, fehacientemente, 100%, que mi alimentación me mejora la enfermedad. No. La alimentación hace un papel. Como vimos en los modelos animales, lo que le mostré hace un par de minutos, una vez en los modelos animales se haya presentado la disrupción y la alteración intestinal y haya amplificado la respuesta inmunológica, por más que intente después cambiar mi alimentación y los factores que la llevaron a que se fuera permeable, la respuesta ya está en camino. Ese es el punto. Ayuda antes, y si se tiene, ayuda en el momento. Pero esto no es que a último momento se trate de hacer juicioso, porque no creo que eso impacte. Y una cuestión bien importante. La mayoría de médicos no la conocen. Un gran grupo de nutricionistas no la aplica. Y necesariamente es esto. Cuando ustedes vean a su médico obeso, con una Coca-Cola al lado, fumando, consumiendo, no sé, un par de alimentos ultraprocesados. Si usted le preguntan de dieta a esa persona, ¿qué cree que le va a decir? Pues que eso no es importante. Porque necesariamente uno a veces tiene que creer y saber de esto y aplicarlo a sí mismo. Si yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar la salud de los demás? Uno siempre tiene que preguntarse eso. Bueno, aquí es algo importante. 40%, 4 de cada 10 pacientes en Estados Unidos y en Europa quisieron hacer cambios en la dieta cuando fueron diagnosticados. La mayoría de gente sale y dice, yo quiero cambiar. Pero necesariamente cuando fueron a la nutricionista o fueron con el médico neurólogo, se chocaron con que el médico les decía, no importa, coma lo que quieras. Y en parte, no es tanto por la filosofía del médico, es que muchas de estas cosas no se estudian. El número de horas que a la mayoría, el 100% de los médicos les dan de nutrición es 0 casi. La cátedra de nutrición no está en la cátedra de medicina, en el estudio de medicina. Y las nutricionistas muchas veces no saben de los estudios científicos médicos. Entonces están en unos mundos donde cada uno está en su parte y necesariamente lo que necesitamos es unir esa información, trabajar en conjunto con nutrición, leer todos esos estudios y recomendarse a los pacientes, lo mejor basados en estudios, no en conceptos. Porque necesariamente mi concepto nutricional occidental difiere mucho de una nutricionista y un médico japonés. Eso está claro. Pero el estudio científico sí puede hacer que la población japonesa y occidental podamos tener algo en común. ¿Vale? Eso es algo importante. Bueno. Entonces, vemos que la mayoría de pacientes con estas enfermedades quieren hacer un cambio nutricional. Desafortunadamente, terminan chocando con su parte médica y su parte nutricionista y muchos de ellos se decepcionan y salen
a que ahora los coaches nutricionales, la famosa medicina funcional y una serie de coaches que están saliendo, terrible, terrible, terrible. Porque necesariamente los pacientes que me conocen, las personas, mis colegas que me conocen, yo le digo lo que tiene que, dicho, usted me pregunta, yo le digo lo que usted debe saber. Se lo digo en buena forma. Puede sonar duro, pero se lo digo. Pero necesariamente cuando es coach, hay mucho marketing y le dice lo que usted quiere escuchar. Y necesariamente eso no es sano, eso no es bueno. Uno tiene que basarse en los estudios, no sé, tal cosa, pero hay que decirle a un paciente, oye, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que comer esto, aquello, tiene que quitar esto. Los coaches simplemente le dicen, haga esto, haga aquello. Es algo como muy marketing y eso no está bien. Bueno, este estudio de Hakimoki, ¿cómo se pronuncia? Publicado recientemente, es espectacular. Seguimiento a 5 años de resonancia. ¿Cómo los factores de dieta y estilo de vida me impactan la resonancia en los pacientes con esclerosis múltiple? Y un estudio control. Y se vio cómo, si ustedes ven, la atrofia cerebral, el volumen cerebral, acá vemos la línea azul, cómo los pacientes control tienen este volumen, cómo el efecto de los pacientes de esclerosis múltiple era mucho más marcado. Pero era más marcado en los pacientes que no hicieron cambios de estilo de vida y factores dietéticos. O sea, la enfermedad desminimizante es una enfermedad neurodegenerativa, punto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es una enfermedad que tú ya tienes. Pero necesariamente si usted no la ayuda, su atrofia y su evolución va a ser mayor. Es algo importante, como vemos en este análisis de resonancia, cómo el efecto de la resonancia y su estilo de vida impactó a los pacientes de esclerosis múltiple mucho más que los pacientes que sí lo hicieron. Bueno, vemos también que entre mejor calidad de vida tienen los pacientes, calidad de vida y calidad de dieta, tuvieron en sus percentiles, entre su calidad de dieta, qué tanto calidad de vida tenían. Y la discapacidad y los síntomas de esclerosis múltiple eran menores en los pacientes que tenían mejor dieta y mejor estilo de vida. Pero eso es como lógico, pero acá se lo estoy poniendo en estudios. Si usted come bien, come más sano, más antioxidantes, más antiinflamatorio y hace ejercicio, toma el sol, comparado con alguien que no lo haga, muy seguramente en un número general le va a ir mejor que al que no lo haga. Hay personas, y eso es parte de la campana de Gauss, que hacen todo, que son súper estrictos y les va mal, pero es un pequeño porcentaje. Y hay personas que no hacen nada y les va bien, pequeño porcentaje. Pero la mayoría, usted y yo, que somos promedio en un contexto, si hacemos las cosas bien nos va bien, si hacemos las cosas mal, pues nos va mal. Si nos hacemos buena calidad, hacemos ejercicio, posiblemente tengamos menos discapacidad y gravedad de los síntomas de esclerosis múltiple. Y acá está el estudio que lo comprueba, publicado en Neurology. Me fascina este estudio. Una dieta baja en grasas y basada en plant-based diet, que es lo que les sugiero a mis pacientes. En este estudio controlado, monitorizado, vemos cómo el compuesto funcional de los pacientes en rojo son los pacientes que están con una dieta baja en grasa y más de frutas, verduras y legumbres. Les iba mucho mejor en los compuestos funcionales, o sea, la función comparado con los pacientes que no. El índice corporal baja, el colesterol malo baja, la insulina baja. Eso ya lo sabemos. Si usted es realmente juicioso en la alimentación, todos estos marcadores van a bajar. ¿Qué hay sobre probióticos? Vemos que en una investigación, esto es un estudio recientemente publicado, hace 2 años, donde vemos que el consumir probióticos puede favorecer a un fenómeno más antiinflamatorio que proinflamatorio. Ahora bien, con esto no les estoy diciendo que vayan a consumir probióticos. Porque, hombre, los probióticos los puedes consumir en los alimentos, en el banano. Banano verde, prebiótico, banano un poquito madurito, no es re maduro, pues tiene probióticos. La alimentación con fruta y verduras tiene probióticos. Entonces no es necesario salir a comprar un yogur que, si ustedes se dan cuenta, si ustedes hacen su yogur en su casa, es un alimento
muy poco procesado. Pero si ustedes lo compran en el supermercado, en el súper, es un alimento ultra procesado. Ustedes van a ver que tiene 3 o 4 químicos, tiene colores artificiales, tiene preservativos. El yogur que ustedes comen, el famoso yogur griego, el yogur con probióticos, todos esos ultraprocesados o procesados. Malo. Si ustedes lo hacen, es diferente. Entonces, no confundamos, que a veces los pacientes nos dicen, pero doctor, ¿usted por qué me dice que es malo? Es malo todos estos comerciales que están comprando. No es malo que ustedes lo hagan o lo compren de cosas muy naturales que se realicen. Aquí vemos cómo mantener un estilo de vida saludable me mejora la depresión, la fatiga, impacta notablemente la fatiga, el dolor y el deterioro cognitivo. Es un buen negocio tener un buen estilo de vida. Dieta y fatiga, casi todos los estudios impactan, es que la buena alimentación, pero esto no solamente es en esclerosis múltiple y neuromielitis, en todas las enfermedades y en todos. Ustedes mismos se han dado cuenta que cuando ustedes cambian su patrón de alimentación y hacen ejercicio, la fatiga disminuye. O sea, ese es un resultado de, y el paciente con enfermedad iniciante que sufre de fatiga, es un buen negocio porque les disminuye. Pero no todo es bueno, desafortunadamente. Ese es un estudio publicado hace muy poco. Sur de California, 470 casos, comparado con 519 controles, se llama la MD Sunshine Study. Terrible. Todos estos pacientes, la mayoría gordos, el 92% estaban con sobrepeso, con obesidad, esclerosis múltiple, y los cogieron con recién diagnóstico y le dijeron, oiga, venga, vamos a cambiarlo, vamos a hacerle todo esto, la dieta, bla, 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 bla. Y casi un pequeño porcentaje hizo caso. Esa es la realidad. Queremos, insistimos. ¿Y sabe quiénes son los que casi no hicieron caso? Los hombres. Raza latina y afrodescendiente. O sea, estamos en la olla. Estábamos menos propensos a realizar cambios. ¿Quiénes estaban más propensas? Las mujeres con mayor edad. O sea, pacientes de 35, 37 años tenían más, y acuérdense por qué me dicen 35, 37 de edad. Acuérdense que casi 40 años es estar viejo en esclerosis múltiple. Estoy hablando de ese término. Los que sean viejos, sino estoy hablando de la parte inmunológica. Pero necesariamente lo que vemos es que usted puede decirle esto y qué pena con la charla que estoy haciendo. La mayoría de ustedes va a hacer, escuche por acá y sale por acá. Van a salir y se van a meter, no sé, un sándwich de jamón y queso y van a tomar una Coca-Cola. Es la realidad. Pero un porcentaje pequeño me va a hacer caso. Y posiblemente cambie muchas de las cosas que estamos viendo acá. Acá vemos cómo en una entrevista de características dietéticas, vemos cómo la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple no consumía las frutas y verduras y legumbres que ni siquiera recomendaba las guías americanas. O sea, sabiendo que tiene esa enfermedad, consumían menos. Consumían más azúcar que las recomendaciones de la sociedad americana. No consumieron más azúcar que los controles. Recuerden que en Estados Unidos es brutal la mala alimentación. Pero consumían más de lo que era recomendado. ¿Vale? Y desafortunadamente los que menos seguían la dieta eran pacientes que tenían más tendencia a esclerosis múltiple progresiva, a ser más obesos y a tener peor calidad de la dieta. Terrible. El otro punto. No hacen ejercicio, viven comiendo mal, viven comiendo azúcar. Pero eso sí, salga la vitamina que salga la cosa mágica que salga, el embrión de pato en luna llena y ahí comprémoslo. No, por favor. La única vitamina que se sugiere de suplemento a los pacientes que son múltiples es vitamina D. ¿Sabe qué es lo que requieren para que ustedes le anexen a los tratamientos que ustedes están tomando? Que coman bien, que sonrían, fruta, verdura y legumbres. Eso es lo que ustedes necesitan. Obviamente mantengan el tratamiento, eso es básico. Yo les hago siempre una pregunta a mis pacientes. ¿Cuáles son las 2 complicaciones grandes del tratamiento que están recibiendo? Entonces, quisiera abrir acá y que me respondan. Cada uno mencione cuál es la principal complicación de su tratamiento.
de los tratamientos que ustedes reciben, ¿cuál es la principal complicación? Quisiera que me escribieran en ese momento. Doctor, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Dicen infecciones respiratorias, linfopedia, cáncer de piel, inmunosupresión, que no existe adherencia, infecciones, hepática, infección urinaria. Vale, entonces, ahí está muy bonito. Entonces, las dos principales complicaciones son infección y cáncer. Punto. El precio que pago de estar con inmunosupresores es afectar la vigilancia de mi sistema inmune. Por eso, entre más viejitos nos hacemos más posibilidades de cáncer, porque el sistema inmunológico, las células dendríticas y las células NK, capturan menos de esas células que se han salido del margen y se están mutando. ¿Vale? Entonces, ¿con qué alimentación tengo menos riesgo de infección y cáncer? ¿Con frutas, verduras, legumbres o con procesados, carnes, azúcares? Pues obvio, con frutas, verduras y legumbres. La mayoría de medicamentos inmunosupresores tienen un incremento de cáncer cerca de 0,4 por cada 100 años paciente tratado. El fumar me lleva a 2,5, o sea, de 0,4 a 2,5 el hecho de fumar. Las carnes procesadas, las carnes a altas temperaturas, o sea, consumir carne, los famosos asados de nuestra gente del sur, yo siempre molesto al doctor Jamoy con eso, tiene gran cantidad de oxiesteroles y de gran cantidad de elementos que son proinflamatorios y que la Organización Mundial de la Salud desde el 2014 nos indica que está con una relación directa de producción de cáncer. Y yo estoy incrementando el riesgo a 1,5. ¡Wow! Pasé de 0,4 a 1,5. Y a veces nos quejamos de las cosas. Le tenemos miedo al tratamiento que estamos recibiendo y no nos damos cuenta que todo lo que nos servimos en el desayuno, almuerzo y comida tiene más riesgo. En mi época, cuando empecé a estudiar medicina, hace cerca, un poquito más allá de 30 años, 35, casi 40, sí, 30 y pico, hay una cosa importante. El cáncer de colon era principalmente en personas de mi edad, o mayores, 60, 70 años. Es lo que uno pasaba cuando pasaba por cirugía. Hoy por hoy, estamos viendo cáncer de colon a los 20 o 30 años. Porque yo vine a conocer los embutidos cerca de la adolescencia. Perros, hamburguesas. Hoy te estamos dando sándwich de jamón y queso, huevos con salchicha y una gran cantidad de embutidos a chicos de 2, 3 años. No estoy pilas con esa parte. Y no lo digo porque yo realmente no es que no consuma, dirá, es que Navas es muy psicorrígido en eso. No, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Esto no es una circunstancia personal. Vamos a entrar a puntos de controversia. Ahí posiblemente más de uno empieza a discutir. Pero bueno, les voy a mostrar datos. ¿Qué pasa con los lácteos? En un estudio, el estudio de North Health Study de enfermeras, se mostró que las enfermeras, que son una población sana, que entra, es igual que el estudio de militares, son personas jóvenes que entran, el alto consumo de leche en la adolescencia se llevó a un incremento en la esclerosis múltiple. Wow. Y este estudio que está acá publicado en Journal of Neurology en 2011, mostró que consumir leche 3 veces más en el día tuvo un riesgo de 47% para desarrollar esclerosis múltiple comparado con los que no consumieron muy poco. Hay varios mecanismos. Puede ser que, y se ha demostrado que la leche de vaca, que es una leche de un mamífero que no está diseñado para que lo consuma el ser humano, incrementa la actividad en las células T. La buterofilina, que es esa proteína que ustedes ven en esas gotas de grasa en la leche, que a veces queda como gotitas, esa es la buterofilina. Está implicada en una imitación antigénica parecida a la proteína de la mielina en el sistema nervioso central, y en estudios en animales se ha incrementado, y en hombres, el incremento de enfermedades desmiesantes. Y puede afectar la microbiota intestinal, pues porque lleva a un incremento de bacterias y a inducir una mayor respuesta inmunológica. ¿Vale? Eso es algo bien importante que tener. Pero
Todo esto es contradictorio, porque sale también otro estudio posterior, recientemente, donde 185.000 mujeres de este estudio de enfermeras se analizó y se llegó que solamente hubieron 480 casos de esclerosis múltiple. Y vieron que la dieta no tuvo mayor efecto. Pero una cosa que dice claramente el estudio, no este resultado, porque pues cuando uno empieza a hablar de lácteos y saca este estudio, algunos que buscan ahí por internet rápidamente dicen, pero espere, hay un estudio de los mismos donde dicen que no. Este estudio es claro que no excluye un efecto de nutrientes específicos. Este fue más general. El otro fue específico con leche. No estoy diciendo que salgan a no tomar leche, no. Estoy diciendo es que por favor eviten los excesos. Porque acá estamos hablando de leche entera, pero consumieron 3 vasos de leche. Pero consumieron después yogur, quesos, al desayuno, al almuerzo. Porque si usted quiere poner algo más sabroso, le pone queso. Y queso es grasa, la mayor parte que está saturada, y sal, caseína. No sé qué tan bueno es eso, pero piénsenlo. Si uno tiene hipertensión y si tiene también enfermedades medizantes. Otra discusión, el gluten. Yo a mis pacientes les digo, oiga, disminuyan notablemente el gluten. Y tengo detractores y neurólogos que me han echado hasta la madre, como se dice acá, porque yo digo esto. Vean, la enfermedad del gluten se parece mucho a la enfermedad medicante. Da una enfermedad inflamatoria, da compromiso intestinal. Es muy difícil diferenciarle de una enfermedad desmedizante. Y una cuestión, en este metaanálisis, esta revisión sistémica, discúlpeme, todos los estudios de intervención dieron positivo. Pero cuando se analizan grande con estudios retrospectivos, dicen no, qué pena, el gluten no tiene fortaleza estadística. Pero los estudios prospectivos, de que yo analizo, cojo el paciente y le hago intervención y miro a futuro, todos están diciendo, el gluten es una proteína que está en nuestra evolución desde hace muy poco. Y realmente es una proteína que me genera inflamación y permeabilidad intestinal. ¿Se acuerdan las gráficas que leí permeabilidad? Si yo tengo una proteína donde el 70% de las personas pueden llegar a ser alérgicas, nosotros los latinos somos supremamente alérgicos, los afrodescendientes menos alérgicos, los europeos menos alérgicos. Pero necesariamente consume una proteína que por sí tenemos que hacerle procesos químicos para que no haga alergia. Y me dice, oye, wow, tengo tanto trabajo para que consuman eso. Y además, produce permeabilidad. Yo le diría, sería buen negocio. Si yo ya tengo una enfermedad inmunológica, ¿para qué doy oportunidad a activar más mi sistema inmunológico? Eso se los dejo acá. Yo no tengo forma de mostrarles que el gluten es 100% inseguro. No. Pero cuando yo le digo a los pacientes, disminuyan el gluten, ellos mismos se dan cuenta de la cantidad de gluten que consumen, la gran cantidad de pan, de harinas, de pasteles que consumen y empiezan a disminuirlo, ¿vale? Ácidos omega 3, en esta revisión sistémica, se encontró que podía tener efectos benéficos, pero pues yo siempre les sugiero a los pacientes consumir algo de suplemento omega 3 en la mañana y consumir más fuentes de omega 3 naturales, obviamente vegetales. Trato de evitar los animales, obviamente. Una cuestión que no voy a hablar, porque si no nos tenemos toda la noche, y yo sé que van a hacer un resto de preguntas sobre eso, lo podemos dejar para un webinar o para un análisis en el webinar de mi Facebook. A futuro es las dietas. Esto es de largo y ancho, hay mucha cuestión de dieta en esclerosis múltiple. Yo les sugiero a todos mis pacientes consuman más fruta, verduras, legumbres, ejercicio, vitamina D. Pero esta revisión reciente del estado del arte de evidencia de las dietas en esclerosis múltiple, ¿qué nos da? Entonces, de la doctora Evans, Emily Evans, de la Universidad de Washington. Lo voy a leer así. Los datos colectivos sugieren que ciertas modificaciones de la dieta, como la disminución del consumo de proteínas de origen animal, grasas saturadas, queso, sal y alimentos procesados, junto con una preferencia por el consumo de granos enteros y el aumento del consumo de legumbres, verduras y frutas, promueve la salud general y conduce a una mejoría percibida por el paciente, a menudo clínicamente significativa, como índices de fatiga y calidad de vida. Con ese mensaje yo creo que me despido.
Bueno, continuando sobre aspectos de nutrición en neuromielitis óptica, tenemos que al igual que la esclerosis múltiple, se presenta una disbiosis en la microbiota intestinal de los pacientes con neuromielitis óptica. Vemos en este estudio donde los pacientes con neuromielitis óptica se pueden diferenciar por el cambio que tienen en la microbiota intestinal. Muchas alteraciones y crecimiento de bacterias y la disminución de algunas tienen implicaciones en las vías metabólicas en algunas vías de cofactores y de vitaminas, como la tiamina. Asimismo empezamos, quiero que miren la referencia a 2012, porque vamos a tener un estudio mucho más reciente, donde ya hace cerca de una década se empezó a documentar la reactividad de células del sistema innato, linfocitos T, TH17, incrementados en los pacientes con neuromielitis óptica y que reconocían unos epítopes, unos fragmentos de una molécula transportadora del Clostridium. Este trabajo participaba el Dr. Cribb. Vemos cómo el Dr. Cribb, que ha publicado mucho sobre este tema, revisa la presencia en forma incrementada del Clostridium perfringens en los pacientes con neuromielitis óptica comparado con controles sanos e inclusive pacientes con esclerosis múltiple. Asimismo, se ha documentado la disminución o bloqueo en una forma importante de ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son muy importantes para el mantenimiento normal de esa célula intestinal, que tiene que ver con muchos procesos para mantener una estabilidad y una inmunología adecuada. Vemos que en los pacientes con neuromielitis hay una disbiosis y una disminución notable comparado con controles sanos de la producción de acetato, propionato y butirato. Totalmente la estructura del microbioma, cuando se analiza la materia fecal de los pacientes con neuromielitis óptica, difiere de los controles sanos y se documenta esta disbiosis. Tres grupos independientes, japonés, Israel y Estados Unidos, participa el Dr. Cribb, estudiando y analizando la respuesta que presenta el sistema innato, documentaron un incremento de la reactividad de las células T en la sangre de los pacientes con neuromielitis. Lo fueron a tipificar y a documentar hacia qué proteína eran reactivas estas células T. Documentaron que ese fragmento lineal de epítopes, que cuando la célula presentadora de antígena engulle y degrada una célula normal o un antígeno anormal, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, expresa en su superficie un pequeño fragmento que puede ser cerca entre 12 a 14 fragmentos de proteína. Cuando empezaron a tipificarlo, se dieron cuenta que estas células T eran muy reactivas al fragmento que estaba situado entre estos péptidos, entre P61 y P80, principalmente P61, P76, y que esto se expresaba mucho más en los pacientes con neuromielitis que los controles sanos. Cuando fueron a determinar la homología, la que correspondía a esos fragmentos, correspondía casi al 90% de una proteína transportadora del Clostridium perfringens. Entonces, este estudio pone en la balanza que es muy importante tener en cuenta la conexión que tienen Clostridium perfringens y la reactividad de estas células específicas reactivas
contra la aquaporina 4 en la neuromielitis óptica. Tenemos otro tema donde, al igual que la esclerosis múltiple, vemos como diferentes expresiones fenotípicas, tanto en recaída o estabilidad de la neuromielitis óptica, los niveles de vitamina D eran más bajos que los controles sanos. A su vez, también se han relacionado los niveles de vitamina D bajos con la discapacidad. Esta relación no significa que tener los niveles bajos genera discapacidad, no. Es una correlación. Muchos pacientes con niveles bajos de vitamina D están como un epifenómeno de su estilo de vida. No hacen ejercicio, no toman el sol, mal patrón alimenticio. Eso es lo que posiblemente lleva, pero no es un factor directo, pero sí llama la atención que los pacientes con niveles más bajos tienden a tener más discapacidad. Eso también lo vemos en la esclerosis múltiple. Estudios donde nos documentan que el exceso de sal y el exceso de azúcar favorece la presentación en el seguimiento de varios grupos poblacionales en aumentar el riesgo para presentar neuromielitis óptica. También el incremento de la grasa de origen animal hidrogenada a altas temperaturas incrementa la posibilidad como un factor potencial de probabilidad para neuromielitis óptica. Y a su vez, tener una capacidad antioxidante dietaria más incrementada a través de una mayor ingesta de frutas, verduras y legumbres disminuye obviamente las probabilidades de padecer neuromielitis óptica. Baisha nos documentó hace un par de años la similitud de homología que presentaban las aquaporinas humanas con las aquaporinas vegetales, y principalmente con el maíz, la soya, la espinaca y el tomate. Hay una similitud importante. Y vemos en este estudio recientemente publicado de la doctora Lambert cómo los pacientes con neuromielitis tienden también a expresar cuando hay aquaporina vegetal, incrementar esa respuesta. Y realiza la hipótesis: si se tiene una permeabilidad intestinal normal, se come bien, se mantiene buena hidratación, ejercicio, y mantenemos y evitamos los factores que me aumentan la permeabilidad, comida chatarra, grasa, sal, azúcares en exceso, podemos mantener que esa estabilidad evita la sobreexposición a estas aquaporinas vegetales, que en el contexto de una disrupción de la barrera intestinal puede favorecer a incrementar la activación inflamatoria por estos epítopes que está favoreciendo la aquaporina vegetal. Y vemos como pacientes que presentan enfermedades autoinmunes, la presencia de autorreactividad a estas proteínas, a estas aquaporinas vegetales, se incrementa. No así a los pacientes que no presentan enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí la idea es mantener una adecuada permeabilidad, que estas proteínas, estas aquaporinas vegetales, me favorezcan la reactividad. No estoy comentando que no hay que consumir espinaca, no. La idea, más bien no consumir o tener conductas que me favorezcan la lesión y que me favorezcan la permeabilidad intestinal. Es así. Teniendo una permeabilidad adecuada, estas aquaporinas no tienen por qué generar ningún inconveniente en las personas. Bueno.